idea de este video es que entiendan los conceptos básicos de RMI. No hace falta que aprendan de RMI, tampoco es algo que les vaya a tomar ni nada por el estilo, pero la idea es que tengan los conceptos básicos y que entiendan también cómo utilizar la librería para hacer juegos en red que hicimos acá en la materia, que la idea es que les simplifique todas las partes complicadas de RMI. Y ustedes, si hicieron el juego en red aplicando MVC como lo explicamos en la materia, MVC y Observer, los cambios que tienen que hacer son muchos menos que si tuvieran que implementar RMI desde cero. RMI básicamente, o Remote Method Invocation, lo que nos permite es ejecutar código que está alojado y corriendo en un servidor a través de la red de forma transparente. Entonces, si tenemos tareas de cómputo intensivo o queremos hacer un servidor central, podríamos llegar a utilizar esta tecnología para tener el cómputo centralizado y muchos clientes que ejecuten métodos en ese servidor. Lo que se necesita para poder correr el RMI es una computadora que va a actuar como servidor y que siempre va a tener en RAM la instancia de un objeto. Ese objeto va a ser el que va a responder las peticiones de los clientes a través de la red. Los clientes, en vez de tener la instancia de la clase, como la instancia está en el servidor, lo que tienen son clases stub o tontas que tienen la misma interfaz pública que el objeto que está en el servidor, pero que sus métodos no tienen las implementaciones reales, sino que directamente tienen llamadas a la red que van a hacer que se ejecute en el servidor, y cuando el servidor tenga el resultado, el método stub lo va a recibir y lo va a devolver como si lo hubiera calculado local, pero en realidad fue calculado en el servidor. Los parámetros y métodos, esto es importante, los parámetros de los métodos y los valores de retorno son convertidos a bytes para poder ser enviados a través de la red, como dice ahí. Eso se le llama serialización y hay que tenerlo en cuenta porque no todos los objetos son serializables. Hay determinados tipos de objetos o de variables que no pueden ser serializadas a través de la red. Por lo general no nos vamos a encontrar con esos casos porque serían para una programación más avanzada de sockets o manejo de archivos, pero hay que tenerlo en cuenta y también lo vamos a ver más adelante en la implementación. Es necesario marcar implementando una interfaz que se llama serializable, que nosotros decimos que esta clase puede ser serializable. Más adelante lo veremos. Básicamente este es el grafiquito de cómo funciona RMI. Tenemos el cliente, el servidor. Toda esta comunicación se hace a través de la librería de RMI. Los stubs que van a representar al servidor. La capa de RMI que se encarga de serialización y el manejo distribuido de las instancias. La capa de transporte que sería la red, el protocolo de internet, TCP, IP, etc. RMI con MVC. Acá básicamente voy a hablar de la librería que tenemos, donde la creamos con nuestros objetivos sea más sencillo poder hacer un juego en red sin tener que conocer a fondo RMI. RMI tiene registro de objetos, hay que establecerle IP, puerto, levantarlo, a veces trae problemas, no siempre es sencillo. Nosotros lo que hicimos fue un conjunto de clases, no es mucho, pero simplifica el proceso de levantar un cliente, levantar un servidor, la conexión, aplicar Observer, aplicar MVC. Los requisitos para usar nuestra librería
son haber aplicado MVC como lo explicamos en la materia, para que la transición sea lo más leve posible, que el modelo sea observado por el controlador. Esto básicamente es para que, como el modelo va a estar en un servidor, si es observado por el controlador, ahí nos evitamos el pooling y directamente pasa a través de la red. O sea, cada vez que haya cambios de estado en el modelo, el controlador se va a enterar gracias a Observer a través de la red, sin problemas. Tener las nociones básicas de RMI para entender un poco de que puede haber errores de red en cada llamada, que hay que serializar los objetos, que hay un cliente, hay un servidor. Más que nada eso, no se necesita un conocimiento mucho más profundo. Los grandes cambios a hacer en el juego es manejo de errores. O sea, ahora cada vez que llamamos a un método del modelo, ese método podría fallar. Antes no fallaba porque estaba en la misma computadora y a menos que hubiera un error en el código no iba a fallar. Ahora puede ser que llamemos a un método del modelo y falle porque se cayó la red, porque hubo un problema de conexión o lo que sea. Entonces hay que manejar esos errores para que el juego no quede roto. El manejo completo sería ver si el juego se puede recuperar de un error de red o si el juego se tiene que cerrar. Y el manejo básico sería mostrar un mensaje de error de red y listo, el juego no se puede seguir. Agregar soporte multipantalla es otro de los cambios a hacer. Básicamente sería que cada jugador que tiene un cliente pueda ver su propia pantalla, no esté viendo lo mismo que hacen el resto de los jugadores y que no pueda jugar mientras el otro está jugando, gestión del turno, etcétera. Todo esto tiene sentido cuando empezamos a hablar de juegos en red. Siguiendo con los cambios, el principal sería el modelo, se ejecuta ahora en un servidor. Ahí hay una sola instancia, sería como el singleton pero en red. Cada instancia del cliente va a tener obviamente su controlador y su vista y va a correr una computadora diferente, o bueno, también podría correr en la misma computadora, que es el caso que más usamos porque es complicado probar o desarrollar con varias computadoras, pero RMI lo soporta, o sea, tranquilamente podrían jugar cada usuario en su computadora y tener una tercera computadora con el servidor, o que una de esas computadoras en la red tenga el servidor. Pero también puede jugarse todo en la misma computadora, servidor y varios clientes. Tendremos una sola instancia del modelo, pero muchos clientes, eso quiere decir muchas vistas y controladores, o sea, cada cliente va a estar corriendo las vistas que sean necesarias y el controlador o controladores que sean necesarios en diferentes procesos, digo ahí porque justamente son clientes separados, no es un proceso que levanta muchas vistas, una para cada jugador. Todos los clientes se van a conectar al mismo servidor, obviamente, para compartir el estado. Y como dijimos antes, el modelo avisa los cambios del juego cada vez que hay cambios en el estado, usando un server. Este es el gráfico anterior, pero ahora tendríamos en el cliente la vista y el controlador por cada uno, tendríamos el modelo en el servidor y la librería RMI MVC nos ocultaría gran parte de lo que es RMI. Acá tienen los enlaces para descargar la librería. En GitHub ya está la librería compilada, está el código fuente y la librería compilada en un jar que tendrían que importar. Este es el GitHub. Tiene la guía de cómo convertir el juego normal a MVC. En el GitHub también tenemos un ejemplo para que tengan, además de este, es un ejemplo de un chat multiusuario grupal. En un repo tenemos el chat sin ser distribuido y sin ser en red, y en otro repo también del mismo GitHub lo tenemos ya con RMI MVC. La gente se va conectando y puede escribir en el chat. La idea es que tienen que bajar dentro de la carpeta. Si quieren ver el código fuente lo pueden chusmear, también está el Javadoc acá, la documentación.
pero para implementarlo tienen que bajarse de la carpeta dist librería rmi.ms.jar y lo agregan, le dan acá download y lo agregan a la carpeta del juego o del proyecto que están haciendo. Yo ya lo tengo descargado. Lo agregan a la carpeta del juego, después le dan clic derecho. Ahora cuando pasemos a implementarlo lo vamos a ver. Y tienen que agregar el jar al buildpath. De esa manera Eclipse va a encontrar las clases de la librería esta. Ahí está el ejemplo. Ahora la siguiente parte es modificar el código de la última clase práctica, que era una aplicación gráfica que te permitía verlo en tiempo real con Observer, los valores de dos acciones en la bolsa, algo así, muy simplificado. La idea es, lo vamos a hacer en red, vamos a poder tener varios clientes y los clientes van a poder aumentar el valor de las acciones y verlo en tiempo real. Yo ya bajé, como les mostré anteriormente, la librería, la dejé acá en el workspace del proyecto. Ahora lo voy a agregar al buildpath. Para eso le tenemos que dar a clic derecho, buildpath, add to buildpath y listo. Aparece como una librería referenciada y ya podríamos en el código importar las clases que están dentro de ese jar. En el ejemplo este que habían hecho en la clase con Walter, había una aplicación que levantaba dos ventanas, dos vistas, sobre el mismo controlador y el mismo modelo. Nosotros el objetivo final que tenemos es que nuestro modelo, que en este caso es la bolsa, esté en red, que tengamos implementado Observer y podamos levantar diferentes clientes, pero no dentro del mismo main, sino diferentes procesos, que todos se conecten con el modelo a través de la red, en este caso en la misma computadora. Lo que vamos a hacer es seguir la guía que hay en el GitHub de la librería. Acá tenemos los pasos que tendríamos que ir haciendo basándonos en un proyecto o en un juego que tiene aplicado MVC y Observer. Entonces estos son los pasos que tendríamos que aplicar para implementar la librería. Los vamos a ir haciendo y vamos a ver cómo se adaptan a lo que se hizo en la clase. Antes que nada quería correr lo que ya tenemos, así podemos ver en qué estado había quedado. Ahí está, levanta las dos vistas, las dos ventanas y nos permite incrementar el valor de una acción o de otra acción haciendo clic en el botón de cualquiera de las dos ventanas. La idea sería tener exactamente el mismo comportamiento pero en red. Bueno, volviendo a la guía, lo que nos dice es, el primer paso a hacer es hacer que el modelo herede de la clase observable remoto que pertenece a la librería. Acá comenta que si se está usando la implementación propia de Java de Observer, habría que reemplazar la clase observable que viene en Java por observable remoto. El observer de Java ya no se usa, está deprecado, y en el ejemplo este tampoco se usó. Nuestro modelo es bolsa, la clase bolsa, y se puede ver que el observer está implementado dentro de la clase, o sea, tenemos una lista de observadores, tenemos un método para agregar un nuevo observador que lo agrega a la lista, un método para notificar que recorre la lista de observadores y les envía el cambio, los notifica. Así que lo que tendríamos que reemplazar es esa implementación de observer por la que está incluida en la librería. El primer paso que nos decía era hacer que extienda
de observable remoto. Está bien, ¿no? Importamos. Bien. Observable remoto ya tiene implementada la gestión de los observadores con un array, así que todo eso lo podríamos directamente ir sacando, pues sería tener doble implementación. Bien, próximo paso, cambiar el método de notificación a los observadores en uso por el método notificar observadores, este es propio de la librería. Y también se vuelve a comentar que si está usando el observer de Java, hay que reemplazar el método setChange y notify observers por notificar observadores. En este caso, nada, tenemos un método propio que es notificar observadores y hace eso. O sea, lo podemos simplemente dejar comentado si queremos. De última, después lo borramos. Entonces lo que tenemos que hacer es, incluso acá se ve notificar observadores, ya se llama como debería llamarse. Está marcado en rojo porque el método notificar observadores lanza la excepción remote exception, que nos la vamos a cruzar bastante de acá en más, que es una excepción que nos vendría a decir que hubo un error de red. O sea, como estamos llamando a métodos de un objeto que está a través de la red, no de internet, los errores que pueden pasar son muchos. Acá directamente lo que podemos hacer es agregar la declaración throws y decir, bueno, el método setValorAcción puede lanzar una excepción remote exception. Y listo, la tiene que manejar a la excepción el que llama a este método. La otra opción sería manejarla acá mismo. Decir, bueno, si hubo un error de red, hace esto o hace otra cosa. Pero por ahora vamos a dejarlo de esta manera. Este método observer también lo podríamos dejar comentado, pues ya no tenemos más el array. Y setValorAcción 2 también va a lanzar un remote exception. Bien, vamos con el segundo paso. No, el tercero ya sería. Tenemos que agregarle a cada método público del modelo que puede lanzar la excepción remote exception. Esto es por lo que dije antes. O sea, ahora el modelo va a estar en red, entonces cada uno de esos métodos, cuando sean llamados, pueden lanzar la excepción remote exception. El que la lanza sería el RMI, pero bueno, desde el lado de los controladores o el cliente, tenemos que manejar esa excepción. Así que ahora, bueno, a cada uno de los métodos públicos, este ya tiene, setValorAcción 2 también tiene. A los getters nos faltaría. Bien. Listo. Ahora hay que hacer, ya lo hicimos, ahora hay que crear una interfaz con todos los métodos públicos del modelo. Esto lo que nos va a permitir es, a la hora de generar el stub, RMI necesita generar un objeto stub en el cliente que tiene la misma interfaz pública que el objeto compartido, en este caso nuestro modelo. Y cómo va a saber qué interfaz tiene que tener, porque nosotros la vamos a generar. O sea, acá además dice que se puede generar con Eclipse, clic derecho. Ahí les muestro. Entonces tenemos nuestro modelo bolsa y podríamos clic derecho, refactor, extract interface. Podríamos crear una interfaz y bolsa. Queremos que tenga método getAction 1, getAction 2, setValorAcción 1, setValorAcción 2.
Bien. Se puede ver que acá agregó el implement, el resto está todo igual y nos creó la interfaz. La interfaz tiene los 4 métodos públicos del modelo. Perfecto. Ya hicimos la interfaz. Ahora hay que hacer que el controlador implemente iControlador remoto, que es una interfaz propia de la librería. Ahí vuelvo a decir que si usamos la implementación de Observer de Java, hay que reemplazar la interfaz Observer. Bueno, lo que vamos a hacer es agregarla. Entonces nuestro controlador está bien, ahora está fallando porque no manejamos las excepciones. Ya vamos a llegar a eso. Hay que hacer que implemente, como era, y controlador remoto. Controlador. Bien, lo importamos. Ahora lo que nos está diciendo es que hay métodos que contienen la interfaz que no están implementados todavía. Los podemos agregar. Que nos agregó son actualizar. Este método de actualizar es porque, como dijimos antes, el controlador tiene que escuchar los cambios del modelo con esta librería. O sea que cada vez que el modelo haga un notify, un notificar, va a estar notificando al controlador. Yo quiero aclarar algo, vamos a hacer un cambio en como lo habíamos planteado inicialmente a este proyectito, que la vista, acá, ventana gráfica, dentro del constructor, se le pasa al controlador y le dice, controlador, agrégame como observador, ¿sí? Pero si vamos a ver al controlador, el agregame como observador no es que la vista escuche al modelo, sino que es un pasaje de manos y es agregame como observador al modelo. Entonces la vista escucha al modelo en vez de estar escuchando al controlador. Eso acá no sería muy compatible con la librería, así que lo vamos a ir cambiando. El mayor cambio sería que el controlador ahora escucha el modelo. Y cuando hay algún cambio va a generar un cambio en la vista. ¿Sí? O sea, en este actualizar va a recibir como arg1, acá le podemos poner cambio, el cambio que se generó en el estado del modelo, que se puede ver que notifica cada vez que hay un cambio en la acción y le pasa el índice de la acción, si es la acción 1 o la acción 2. Bueno, entonces cambio sería el índice de la acción. Y arg0, que es del tipo observable remoto, es una instancia del modelo. Por si tenemos que, desde el controlador, no sé, nos llega una notificación de que se agregó un nuevo usuario. Nosotros podríamos pedirle al modelo la nueva lista de usuarios. Para eso está ese parámetro. Bien. Y acá tenemos el método setModeloRemoto. De esta forma le vamos a poder establecer el modelo al controlador. Nosotros lo hacíamos acá en el constructor. Esto no va más, porque bolsa ahora no es una bolsa normal, sino que es una bolsa remota. Entonces, arg0 sería el modelo remoto. Entonces, dis.bolsa es igual a modelo remoto. Acá tenemos que hacer un casting. Está explicado también. Acá está. Me adelanté unos pasos, pero crear el método en el controlador que permite setear el modelo remoto. Este método únicamente tiene que guardar la instancia del modelo remoto pasado como parámetro. ¿Ves? Hay que castearlo al modelo que nosotros sabemos que necesitamos. O sea, en este caso sería
y bolsa. Esto se llama inyección de dependencias y nos va a simplificar el tema. Como la librería se encarga de crear un cliente, crear un servidor, levantar los registros de RMI que ni siquiera tenemos que saber que existen. Entonces lo que le pasa acá es un modelo remoto que nosotros vamos a tener que castear. Bien. Listo. Esto ya lo hicimos. Agrega un método para establecer... Sí. Reemplazar el método de actualización, notificación del controlador por el método de actualizar. Bien. También eso ya lo tenemos acá creado. No está implementado, pero bueno. Acá hay una nota importante. La librería es la que se encarga de agregar al controlador como observador del modelo. No hay que hacerlo a mano, no hay que agregar acá una nueva línea que diga modelo.agregar observador dis, que sería el controlador en este caso. Eso pasa automáticamente. Hay que implementar todavía el manejo de errores cuando hay excepciones del tipo remote exception y crear las clases cliente-servidor. Ahora llegamos a eso. Manejo de errores. Para manejar los errores podríamos poner acá... Esto bueno, no es un manejo de errores en sí, pero bueno, vamos a hacer que no se queje, que no falle. Que compile por lo menos. Con un try catch, acá le ponemos remote exception. Y por ahora no es lo recomendable, pero podemos hacer que si hay un error de red nos salta en el log el stack trace. Es lo mínimo que podemos hacer al momento de capturar una excepción, porque dejarlo así sería pegarse un tiro en el pie, porque si en algún momento ocurre la excepción va a fallar de forma silenciosa y no vamos a tener idea de dónde está fallando el código. Así que por lo menos poner el print stack trace es lo menos que podemos hacer como programadores a la hora de manejar una excepción. No es lo ideal, pero peor sería dejarlo vacío. En este caso hacemos exactamente lo mismo. Y agregame como observador. Esto en realidad ya no es necesario. Pero ahora tenemos que... esto es un cambio sobre lo que ya teníamos. Tenemos varias opciones de implementar Observer en este modelo MVC. Siempre la mejor manera, la más recomendable de implementar Observer es por lo menos entre el controlador y el modelo. Que el modelo vaya cambiando de estado y los controladores se vayan enterando. Después, entre el controlador y la vista puede haber observer, pueden implementarlo si quieren, podrían hacer que el controlador escuche a los cambios en la vista, como por ejemplo un clic en un botón o cualquier cambio que genere el usuario en la vista y reaccione a eso. También podrían hacer que la vista escuche al controlador, entonces cuando hay cambios en el modelo, el controlador hace las operaciones de negocio que necesite y lanza cambios en la vista, pero a través de cambios de estado o notificaciones. Si se deciden implementar solo el observer entre controlador y modelo, que creo que es lo que vamos a hacer ahora, pues de lo más sencillo en este caso simple, entonces el controlador cuando recibe una notificación de cambio de estado va a controlar la vista. En este caso la vista se enteraba. Eso no lo vamos a tener más. Y acá teníamos un notificar cambio y recibe el índice de la acción, ¿no? O sea, si es la acción 1 o si es la acción 2. Y esto implementaba observer, ¿ok?
ya no implementa más observer. No hace falta el notificar cambio. Y desde el controlador podríamos utilizar este actualizar valor. Bien. Entonces, acá podríamos hacer. Es importante que el cambio nos viene como un object, ¿sí? Así que nosotros vamos a tener que hacer casteos seguros. Entonces, si cambio es del tipo integer, ¿no? Porque lo que notificamos es la acción que cambió. Entonces podemos tranquilamente hacer un casteo. A cambio lo vamos a castear a un entero. Y acá podríamos ya notificarle a la vista. O las vistas en realidad podemos tener. No, en este caso tenemos una vista. A la vista que cambie que muestre los valores. ¿Sí? Lo único que nos falta es saber de la vista. Tranquilamente podríamos recibir acá la instancia de la vista. Ventana gráfica. Podemos hacer así, ventana gráfica que reciba directamente, pero ya que esto es un ejemplo, podemos ir un paso más allá, igual que van a tener que hacer en el juego. En vez de recibir una ventana gráfica, podríamos recibir una interfaz, que sea la interfaz que van a implementar la vista gráfica en la vista consola. Si yo acá recibo una vista gráfica, no podría instanciar el controlador con la vista consola. Entonces lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos hoy, generar una interfaz para esta clase y por ahora nos quedamos con eso. No sé, una vista va a tener el método actualizar valor. Listo. Ventana gráfica implementa vista. Ahí podemos recibir una vista y nos podríamos guardar una instancia. Y acá sí en el constructor, vista. Entonces podemos volver. Cuando recibimos un cambio en la acción, le decimos a la vista actualizar valor. Acá get valor acción con el índice. Y ahí el índice. ¿Sí? Bien. Ya estaríamos. Esto ya no lo necesitamos. Estos imports. Bien, acá nos quedó todo ok. A ver los pasos. Está bien. Nos falta crear nuestra clase que va a instanciar al cliente y nuestra clase que va a instanciar al servidor. Acá están los ejemplos, el chat MVC y el chat RMI MVC. Me voy a ahorrar algo de tiempo y en vez de copiar este código, lo voy a tomar del chat. Mucho más sencillo. Cliente. Tenemos la app cliente. Vamos a crear la clase, las podemos crear acá. Una nueva clase, app cliente. Con su main. Bueno, igual lo voy a copiar y pegar. Copiamos, pegamos. Bueno, ¿qué es lo que hace esta clase app cliente? Tiene un main. Esta primera parte lo que hace es, utilizando un paquete de utils que viene con la librería,
obtiene todas las IPs disponibles en esta computadora. Para los que no sepan lo que es un IP, así a grandes rasgos, eh, es la forma de encontrar a esta computadora en las diferentes redes a las que esté conectada. Si está conectada por Wi-Fi, va a tener un IP para Wi-Fi. Si está conectada por red, va a tener otra IP diferente para conectarse por red. Incluso hay un IP local. Es universalmente conocido que es 127.0.0.1, es la IP local. Pero bueno, después lo van a ver, localmente lo vamos a correr con ese IP. Entonces obtiene una lista de las IPs disponibles y va mostrando diferentes diálogos con la clase JOptionPaint, que viene incluida con Java y Swing. Y entonces te dice: seleccione la IP en la que escuchará el cliente, seleccione el puerto. El puerto, básicamente cada programa que use algo de red en una computadora, que ofrezca un servicio, necesita escuchar en un puerto. Los puertos pueden ir del número, no, a partir del 0. Bueno, pero hasta el 65.536. Los puertos por debajo de 1000 suelen estar reservados para aplicaciones bien conocidas. Por ejemplo, el puerto de un servidor de páginas web es 80. Así que podemos elegir del 1000 en adelante hasta el 65.536, si no me equivoco. Y nada, es importante que sepan qué puerto le ponen al servidor, qué puerto le ponen al cliente. Especialmente el puerto que le ponen al servidor, porque todos los clientes tienen que apuntar al mismo, o sea, al mismo servidor, la misma IP del servidor, mismo puerto del servidor. Y para los clientes, si van a correr en la misma máquina, en realidad para el servidor también, todos los procesos que corran en la misma máquina tienen que tener puertos diferentes. No podemos reutilizar un puerto que ya está en uso, porque va a fallar, les va a dar una excepción. Así que bueno, al levantar un cliente hay que especificar la IP del cliente, el puerto del cliente, la IP del servidor, el puerto del servidor. Bien, controlador. Vamos a sacar los imports que son del ejemplo. El package. Me quedó mal también. Estamos en el default. Listo. Bien. Importamos nuestro controlador. Importamos nuestra vista. Nuestro controlador necesita que le pasemos la vista, así que necesitamos otro orden. Vista. Claro, la vista gráfica, ventana gráfica. Nos quedó como que espera el controlador y no se lo vamos a pasar ahora. Pero lo necesitamos. Bueno, vamos a hacer diferente. No se lo vamos a pasar en el controlador, en el constructor, sino que vamos a hacer un setter. Public void set controlador. Y listo. O sea, dispositivo controlador. Bien. Entonces acá lo que hacemos primero, creamos la vista sin controlador, creamos el controlador y después a la vista le decimos set. Claro, tenemos que actualizar la interfaz. Void set controlador. Listo, ahí el import. Bien. Y ahora sí, vista.set controlador. Controlador. Perfecto.
Nos falta pasarle el X y el Y. Y no se llama vista gráfica, se llama ventana gráfica. Bien. Vista.iniciar. No tenemos el método y estaría bueno agregarlo. Le podemos hacer un método. Public. Iniciar en realidad no va a hacer mucho más que hacer un this.set visible true. Bien, lo vamos a tener que agregar a la interfaz, por supuesto. Bien. La clase cliente es importada de la librería. Por eso a esta clase la tuvimos que llamar appCliente. Recibe el IP, el puerto, IP del servidor, puerto del servidor. Y listo. Inicia el controlador. Bueno, vamos a hacer la clase del servidor. App servidor. También nos la vamos a copiar del ejemplo. Así tenemos todo el tema de las IPs y todo eso resuelto. Bien. Ahí estamos. Bueno, todos los imports que no me traje, util tiene que ser el de la librería, por supuesto. Option pane. Bueno, chat no es nuestro modelo es bolsa, así que bien, vamos a importarlo. Servidor también de la librería lo vamos a importar. Y las excepciones. Bien. ¿Qué nos dice? Ah, está bien. Me dice cambiar la visibilidad de bolsa del constructor a public porque esto era un singleton. Así que nada, lo dejamos como un singleton. Get instancia. Y get instancia nos devuelve un y bolsa. Perfecto. ¿Qué está fallando? Iniciar. A ver. Es un chat. Vamos a hacer así y hacemos que el get instancia devuelva un bolsa. Bien. No, acá no era un servidor. Listo. Ahí estamos. Cuestión de probar. Nunca anda la primera, pero perdemos. Bien. Sí, hay errores en la aplicación. No importa. Estas son las IPs que tengo en mi computadora. No es que tenga tantas conexiones, sino que otros servicios que tengo generan redes virtuales con IPs virtuales. Para las pruebas locales, ustedes siempre tienen que usar 127.0.0.1, que es la IP que significa localhost, o
esta misma máquina. Le sugiere el puerto 8888, está bien, se puede poner cualquiera. Y listo, el servidor está acá, corriendo. Cuando queremos frenar, hay que matarlo. Y ahora podemos levantar una vista, un cliente. Bien, el cliente me dice la IP en la que escuchará la petición es el cliente. Le vamos a poner localhost también. El puerto para el cliente tiene que ser otro diferente al que pusimos para el servidor porque estamos corriendo en la misma computadora. La IP del servidor es la que elegimos antes, 127.0.0.1, la que elegimos cuando corrimos el servidor. Y el puerto del servidor que era el 888. Bien. Nos tiró una excepción, no creo que estén dando. No, ahí está explotando. Bueno, todo indica que el problema podría estar en un paso que no hicimos del todo bien. Acá en el controlador nos pide que la interfaz que implemente el modelo extienda de iObservable remoto. Y eso estaba especificado en la guía y me lo salteé. Crear interfase con los métodos públicos del modelo y que la interfaz extienda de iObservable remoto. Y si vamos a la interfaz iBolsa, que es la interfaz de nuestro modelo, no extiende de esta interfaz que es de la librería. Bien. Ahora hay que cerrar todo. Cerramos el cliente, limpiamos, cerramos el servidor. El servidor hay que cerrarlo también porque como hay una relación de observer, si nosotros cerramos el cliente de forma forzada, el modelo va a seguir teniendo ese cliente como observador, pero cuando quiera hablar con el cliente le va a dar un error de red porque el cliente ya no está más levantado. Si ustedes llegaran a querer manejar jugadores que se conectan y se desconectan, tendrían que manejar el cierre del cliente, no matarlo directamente con el botón rojo, sino que cuando la persona haga un salir o un desconectarse, llamen a un remove observer en el modelo. Entonces el modelo siempre tiene la lista de observadores que están vivos, no de todos los que hubo. Bien, vamos a probar de vuelta. Levantamos el servidor 127.0.0.1, el puerto. Levantamos el cliente 127, puerto 127. Bien, ¿no falló? Bien, se actualizó. Ahora la prueba de fuego es levantar otro cliente más. La IP la misma, el puerto, acá tenemos que cambiarlo, aunque sea un dígito, 127.0.0.1. Bien, vamos a abrir 3 clientes. Entonces tenemos un cliente, otro cliente y otro cliente. Este tiene los valores actualizados. Estos todavía no recibieron ninguna notificación de actualización de valor, pero a medida que lo vayamos implementando deberían actualizarse. Bien. Quedan ustedes después cuando hagan el juego manejar la lógica de las ventanas. Ahora, si esto fuera un juego, todos los jugadores a la vez pueden incrementar los valores de 1 y 2. En un juego van a querer gestionar turnos, por ejemplo. Entonces, en ese caso podríamos hacer que el controlador sepa, no sé,
una ID o el nombre del jugador que se registró o que inició sesión desde él. Entonces el controlador sabe que, no sé, está jugando Fede en esta ventana. Y el modelo lo que va haciendo es, cada vez que cambia la ronda, cambia el jugador actual. Entonces, esta ventana debería estar deshabilitada cuando el jugador actual no sea Fede y habilitada cuando el jugador sea Fede. Lo mismo con cada una de estas. Nada, eso para comentarlo no lo vamos a hacer ahora. Quedó andando. Lo único que quería mostrar, antes de terminar, es que nuestro ejemplo es muy sencillo y lo que notifica la bolsa es un valor entero. En las diapositivas yo les dije que no todas las clases son serializables y que cuando son serializables tenemos que nosotros marcarlas como serializables. Los tipos built-in, como es el entero, son serializables, directamente son serializables, son tipos tan simples que RMI sabe cómo convertirlos en bytes y mandarlos por la red. En cambio, si nosotros quisiéramos mandar un objeto, algo más complejo que un integer, solo para el ejemplo, para darles un ejemplo más, voy a hacer una clase acción y que va a tener el índice. O sea, va a ser súper sencillo, va a ser lo mismo que ya está, pero con una clase, para que veamos lo que pasa. Bien, y le vamos a poner un getter índice. Bárbaro. Entonces, de la bolsa vamos a hacer algo así muy hardcodeado. Notifica la acción 1, new acción 2. Bárbaro. Y vamos a hacer, bueno, vamos a cambiar el controlador para que de acorde a eso. Entonces, instance of acción. Y lo vamos a castear a una acción. Y le vamos a pedir el get índice. ¿Sí? Listo. Ahora debería andar igual que antes, pero en vez de enviar un integer, mandamos una clase nuestra. Esto va a fallar, pero quiero que vean el fallo. Porque es muy común cuando uno está haciendo el juego que de pronto se olvide y no marque como serializable una clase. En ese caso salta este error. Ahí está. El error es remote exception, Marshall exception, not serializable exception. Esto es lo más importante. Modelo.acción. La acción modelo, la acción, la clase acción en el paquete modelo no es serializable. Entonces, el Marshall o la capa que convierta a bytes los objetos en RMI falla porque no sabe cómo convertir esa clase a bytes. No sabe si es seguro en realidad. La solución es muy sencilla. Nosotros tenemos que venir a la clase y decirle que implemente la interfaz serializable. Este es un caso de interfaz bandera o flag. O sea, no tenemos que implementar ningún método por tener esta interfaz. Simplemente le permite al
a RMI o al Marshall, la capa de serialización que se esté usando, saber que esta clase es segura de ser serializada. Si ahora hacemos lo mismo, tendría que andar. Levantamos el servidor de vuelta. Levantamos el cliente de vuelta. Y anda. ¿Sí? Muy importante eso. Todos los parámetros de métodos del modelo tienen que ser serializables y todos los retornos. O sea, todo lo que vaya a viajar a través de la red. Sea que vaya del modelo al controlador o del controlador al modelo. Bien, eso era una de las cosas que quería mostrarles antes de terminar. Y lo otro que les quería mostrar es qué pasa si usamos un puerto que ya está en uso. Por ejemplo, yo levanto el servidor, el IP 127, bien, está corriendo. Y ahora levanto el servidor de vuelta en el mismo puerto y mismo IP. Falla. Y es muy importante leer las excepciones para que les dé una pista. Y dice, el puerto ya está en uso. ¿Se entiende? El puerto puede estar en uso por ustedes mismos, con el cliente, otro cliente o con otro servidor, o puede estar en uso por otro programa que esté corriendo en la computadora de ustedes. Así que si les tira ese error y ustedes no son los causantes, no tienen algo corriendo, pueden probar con otro puerto. También pueden reiniciar la compu y probar, pero nada. Eso era más que nada lo que les quería mostrar. Y es básicamente cómo se convierte un proyecto o un juego en MVC y con Observer a red. Obviamente un juego va a ser mucho más complejo. Por ejemplo, es muy probable que el modelo genere muchos cambios de estado y entonces en el método de actualizar no tengan algo así, sino que tengan un switch y acá el cambio sea un enum. Entonces pueden recibir, no sé, la actualización de estado se agregó un jugador. La actualización de estado, cambio de turno. La actualización de estado, fin del juego, etcétera. Y entonces acá ustedes tienen el switch y le van poniendo, no sé, case, fin del juego y hacen lo acorde para actualizar la vista y mostrar el ganador. Por ejemplo, fin del juego pueden agarrar y pedirle al modelo quién es el ganador. Entonces pueden en la vista mostrar, cambiar lo que se está viendo y decir ganó Fede, ganó quien sea, y hasta mostrar los puntos. Esta es una simplificación para mostrar cómo se hace en red, pero después en el caso de los juegos de ustedes se tendrán que ir adaptando. El caso más común ahí es usar un enum. Bueno, eso es todo. Espero que no les hayan quedado dudas y si no, nos escriben, me escriben a mí por la plataforma. Si tienen dudas a la hora de aplicar esto en el juego o dudas respecto al video este.